revisando algunos elementos del panorama político nacional y también otros elementos que son importantes en momentos de campañas electorales, en años preelectorales, que es el tema de la polarización. Nos hablabas también de el daño que pueden hacer las redes sociales en el contexto de un año preelectoral, cuando la discusión y el debate, pues, se desaparecen, no están los debates, el debate de las ideas, el debate de los argumentos, como es el nombre de este programa, sino que llegan pues los descalificativos a aquellas personas que piensan diferente o que hacen autocríticas. Me comentabas que en lo personal incluso te ha afectado esta situación, pues incluso pues los agravios son hasta tu familia, sí, que ha sufrido pues algún tipo de difamación y que incluso estás preparando un documento para denunciar a estas personas, porque eso también es un delito. Claro. ¿No? El hecho de que pues digan cosas sobre una persona sobre la que no hay pruebas, sobre la que no hay sustento, pero en este nuevo mundo en el que una mentira retuiteada 1000 veces se hace verdad, se puede convertir en verdad. Una mentira con muchos reposts. Sí. Fíjate que me atacan incluso por venir a este canal, porque hay un sector de oposición pues que siente que todo el que viene aquí a Globovisión es porque tiene una tendencia pro oficialismo. Pero ese es el mundo de las etiquetas y es la simplificación de la política. Vamos a explicarle un poquito al televidente qué significa simplificar la política. Usted antes, para entrar en el ruedo político, usted tenía que leer mucho. Yo me recuerdo mi papá, que además en su región siempre fue un político de altura, un hombre de estos bien formados. Bueno, la biblioteca, mi papá, yo creo que no cabe ni un alfiler. Era un hombre que tenía que leer muchísimo para estar preparado para el debate. Y bueno, eso me lo inculcó también, el tema de que hay que leer, de que hay que formarse, de que hay que prepararse, porque cuando usted va a dar un debate, usted tiene que estar preparado para saber lo que va a responder. Hoy no. Esa cantidad de libros que antes un político se devoraba, estamos hablando gente, puede estar usted en contra o a favor de Rafael Caldera, por ejemplo, pero quién quita que era una eminencia, un hombre muy preparado, muy lúcido, porque esa clase política se preparaba para el debate. Ahora no. Yo no me imagino un debate entre Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, y entonces Carlos Andrés Pérez diciéndole a alguien que dice entera, bueno, es que usted es calderista y a usted Caldera le paga. Ese es el reduccionismo que hoy vemos. Si tú dices algo que a la oposición no le agrada, entonces, ¿cuál es la simplificación? ¿Yo para qué me voy a poner a debatir con ella? ¿Para qué me voy a poner a darle un texto allí? Mejor digo que el gobierno le paga, que es una tarifada, y cerramos el debate. Bueno, incluso pasa con los periodistas cuando mencionamos algunos temas de la realidad política y a veces el entrevistado, pues en lugar de responder o refutarlo con argumentos, con pruebas o con estadísticas, dice, usted no conoce la realidad, salga a la calle. Correcto. Para que vea que eso no es así. Bueno, por Correcto. Mencionar uno de tantos ejemplos que pasan muchas veces, entonces se va perdiendo eso es reducir el debate. Esa discusión eso es reducir de demostrar el debate. Con datos y con estadísticas, con argumentos, la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora, Indira, para las personas en medio de todo este diatriba política, pues la principal preocupación es que los políticos obviamente resuelvan los problemas económicos Correcto. Y sociales que tenemos, pero eso muchas veces esos temas pareciera que están ausentes en el debate de la dirigencia política de la oposición y también por parte de algunos dirigentes del gobierno, porque vemos que están como todos muy al pendiente pues de mantenerse o en el poder o de lograr alcanzar el poder. Es el reacomodo político lo que hoy se lucha. Mira, yo no pretendo hacer apología al chavismo, ni pretendo decir que, ay, pobrecito el gobierno y pobrecito, pero hay una reflexión. ¿Cómo se gobierna en un país donde el centro, el epicentro de toda la discusión es que el chavismo está en el poder, la oposición lo quiere sacar, el chavismo se preocupa por quedarse y la oposición por sacarlo? Entonces, ese es el epicentro. El epicentro no es las pensiones, el epicentro no es las jubilaciones, el epicentro no es el salario, el epicentro no son las sanciones, que también nos hacen mucho daño, el epicentro no es la gente. El problema es que la clase política perdió la brújula y el centro de la discusión de ellos hoy es el reacomodo del poder. De un sector de oposición que de ser antidemocrático, un sector de oposición que pasó de pedir intervención, de pedir sanciones, de la operación Gedeón, de montar golpes de Estado, de montar magnicidio, que hoy quiere volver a la política, ahora sí creen, ahora sí son defensores de la democracia, ahora sí son defensores del voto. Yo no los voy a criticar, bienvenidos, qué bien que han vuelto y que han recapacitado y que han entendido que el camino
es electoral, aunque todavía queda por ahí un electrón libre que no cree en elecciones y que está utilizando la elección primaria para su plan maléfico, porque su plan es simplemente el caos, no es democrático. Pero para seguir en la línea del tema. Por el otro lado, tienes el gobierno que intenta resistir, que eso pasa aquí en China, en Estados Unidos, en cualquier lado, o sea, vaya ahorita a Estados Unidos, intenta derrocar al presidente y ellos se van a defender. Nadie quiere soltar el poder, por favor, o si lo van a soltar cuando se da el proceso electoral, pero no antes. Entonces, la discusión es la permanencia o la salida del poder para ambos sectores. La discusión no es la gente. Y por eso entonces, cuando tú evalúas los estudios de opinión, te das cuenta que la gente se siente huérfana. Uno de los indicadores que más sale cuando haces focus group con la gente y haces encuestas es que el venezolano se siente huérfano. El venezolano siente que no lo apoyan de ningún lado y que de ningún lado le dan solución a su problema. Y eso es grave. Eso es grave porque entonces el ciudadano empieza a desconectarse de la clase política, empieza a desconectarse de la política, y eso no es sano para una democracia, porque al contrario, de hecho, son una de las cosas que yo reivindico de Chávez, la democracia participativa, la democracia protagónica, la necesidad de que el ciudadano sea parte de la política. Pero hoy hay apatía. La apatía tiene un argumento y una justificación, y es precisamente eso, que la gente no siente que el político le esté dando respuesta. Y que además tienen que dedicar pues sus horas del día a resolver sus problemas, a ver cómo llevan la comida a la casa, cómo consiguen los libros para el regreso a clases, los uniformes, cómo tratar de darle a los niños un momento de esparcimiento en estas vacaciones escolares. En fin, son muchas las preocupaciones que tienen las personas en sus cabezas y también todo lo que tienen que hacer para poder subsistir. Estamos hablando ni siquiera pues de darse lujo, ¿no? Sí, estamos hablando de pues de el alimento y de lo básico, la educación para sus niños.